Bueno, pues aquí estamos ya, jueves, último día de estas sesiones dedicadas a WordPress, último día teórico, quiero decir, donde vamos a hablar sobre maquetadores visuales, sus pros y contras. Pero antes de esto, vamos a recordar que mañana viernes nos vemos en directo. ¿Para qué? Para implementar todo lo que hemos visto durante esta semana, durante estos 4 días, y para resolver también todas las dudas que tengas. Así que te esperamos en este taller, en esta sesión en directo. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a por el día de hoy. Vamos a hablar sobre maquetadores visuales, pero antes vamos a hablar de WordPress, temas y plugins. Vamos a poner todo esto sobre la mesa, a ver cómo se coloca y dónde integramos a los maquetadores visuales. Cuando hablamos de maquetadores visuales, vamos a puntualizar algunos pros y contras para terminar de decidir si los utilizamos o si no. Y por último, vamos a ver algunas recomendaciones de uso en caso de que decidamos utilizarlo. Y ojo, antes de empezar, si me preguntas mi opinión, si sí o si no, no te doy ni sí ni no. Te diré que depende del proyecto y depende de la persona que esté implementando ese proyecto. Así que yo creo que los maquetadores visuales son una herramienta súper potente. Yo, por ejemplo, soy desarrollador, pues tengo libertad para, según el proyecto, elegir qué hacer o qué no hacer, pero hay personas que no tienen este conocimiento técnico, entonces los maquetadores son una herramienta muy potente. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a por el primer punto, que ya te decía, WordPress, temas y plugins. Aquí te pongo un ejemplo que me gusta a mí mucho y es que WordPress, cuando nosotros instalamos WordPress, tenemos que diferenciar entre WordPress, temas y plugins. Y un ejemplo muy claro sería, imagínate un coche pequeñito, lo más pequeñito que haya, un Twingo quizás, ¿no? Pues eso sería WordPress. Tiene lo básico para funcionar. Pero después nosotros empezamos a instalar plugins y temas. Ahora más adelante vamos a diferenciar entre plugins y temas, pero de momento instalamos plugins y temas. Entonces podemos partir de ese coche pequeñito que tenía lo básico y construir un camión enorme, un tráiler enorme. En medio de todo ese abanico, pues tenemos un montón de posibilidades. Podemos hacer un coche más rápido, menos rápido, una caravana, una furgoneta, un descapotable, un millón de cosas, porque todos son coches que tienen ruedas, son vehículos al fin y al cabo, tienen una serie de cosas que todo parte de la misma base, pero podemos ir evolucionando esta base. Entonces, para eso tenemos los temas y los plugins. WordPress, digamos que es el corazón, lo más básico para que pueda, entre comillas, vivir una página web o una aplicación web y después, depende de lo que vayamos instalando encima, vamos a irnos en una dirección o en otra. Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre temas y plugins. La diferenciación más sencilla es que los temas se ocupan del aspecto visual. ¿Qué significa esto? Pues que si yo tengo, imagínate una página con un blog y tengo un artículo donde el primer artículo, el primer post de este blog es la seguridad en WordPress. Y el contenido de este artículo es pues un montón de texto, una imagen, un botón, no sé qué, un montón de cosas. Bueno, pues el tema se va a encargar de que el título se vea de un tamaño, de un color, que sea grueso el texto o que no sea grueso, que la imagen, por ejemplo, esté alineada a la izquierda o alineada a la derecha o que ocupe todo el ancho o un montón de detalles visuales que podríamos tener ahí en cuenta. Sin embargo, tenemos la parte del contenido y por otro lado tenemos la parte de los plugins. Los plugins lo que hace es darnos funcionalidad. Entonces, este blog ya viene por defecto en WordPress. Entonces puede parecer que no es una funcionalidad, pero sí que lo es. Lo único es que viene por defecto. Bueno, pues imagina que yo quiero tener este blog, pero además quiero tener pues un quiénes somos, ¿no? Un quiénes somos con todo el equipo. Y para eso lo que hago es instalar
un plugin. Y este plugin me permite añadir miembros, nuevo miembro, otro miembro. Y en este caso me dice, claro, estos no son artículos, me pide una foto de la persona, el nombre de la persona, el cargo de la persona, el enlace de LinkedIn de la persona, una biografía de la persona. Bueno, podría seguir diciendo un montón de cosas, ¿no? Pero me está dando esa funcionalidad, está recogiendo todos esos datos para después mostrarlos en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que por norma general, este plugin, como es algo muy concreto, también se va a encargar de ese aspecto visual. Pero ojo, tenemos al tema por encima controlando todo el aspecto visual de la página. Entonces, a donde quiero llegar es que es muy fácil que un tema tenga también parte de funcionalidad y que un plugin tenga también parte de aspecto visual. Pero, por norma general, lo que tenemos que buscar son plugins que nos añaden funcionalidades. Por ejemplo, un formulario de contacto. WordPress, por defecto, no tiene formulario de contacto. Bueno, pues yo instalo un plugin que me da esta funcionalidad. Ahora, ¿cómo se va a ver el formulario? Si el botón más grande, más pequeño, de un color o de otro, lo controla el tema. El tema es el que controla el aspecto visual de la página web y siempre deberíamos mantenerlo por separado. Entonces, mucho cuidado cuando nos encontramos tanto temas como plugins multipropósito. ¿Por qué? Porque por norma general, en el 99% de las veces no son una buena elección. Pensad que cada cosa que nosotros instalamos en WordPress, ya sea un plugin o ya sea un tema, es código que vamos añadiendo. Entonces, este código no siempre es del mismo padre. No todos los plugins y todos los temas de WordPress los ha hecho la misma empresa o la misma persona. Hay un montón de gente trabajando en WordPress. Entonces, ¿qué pasa? Que me refiero a gente, cada uno de su padre y de su madre, como tú y como podemos ser tú y yo, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que cuanto más código tengamos a nivel técnico, más pesada va a ser la carga de nuestra web, pero también más fácil es que haya conflictos porque hay personas que están trabajando de forma diferente. Es verdad que hay una metodología y una serie de normas a seguir, pero siempre se puede dar alguna incompatibilidad. Entonces, normalmente vamos a utilizar plugins pequeñitos. Si necesito 3 funcionalidades, pues voy a instalar 3 plugins diferentes. A ver, si hablamos de un número tan pequeño como es el 3, es muy posible que encuentres un plugin que haga las 3 cosas, sobre todo si son cosas relacionadas. Vale, bueno, pues en ese caso lo instalamos y ya está. Cuando hablamos de multipropósito es cuando tienen muchísimos propósitos, cuando hacen demasiadas cosas. Ahí no es recomendable instalarlo. Y ya te digo, tanto temas como plugins. Cuando nos encontramos un tema que dice es multipropósito, vale tanto para, yo qué sé, para una tienda como para, no se me ocurre ahora, para una herramienta de facturas. Uf, cuidado, que son cosas muy diferentes, ¿vale? Una cosa es una tienda pública y otra cosa es una herramienta de facturación que está usando de forma interna una empresa. No deberíamos tener un tema que cubra todos esos casos. Vale, y dicho esto, lo que vamos a ver es dónde se ubican los maquetadores visuales. Hasta hace no mucho, WordPress a la hora de maquetar el contenido era bastante complejo de utilizar. ¿Por qué? Porque bueno, todo va evolucionando, cada vez las herramientas van siendo más user friendly, digamos, pero partimos de unos años en los que teníamos un editor muy básico, teníamos simplemente un título y un contenido. Ya está. Ese contenido, pues bueno, podíamos meter una imagen, podíamos poner una cursiva, una negrita, algo así, pero no podíamos meter elementos visuales. No podíamos meter pues, un carrusel, por ejemplo, no podíamos meter ciertas cosas. ¿Qué pasa? A nivel código, a nivel desarrollo, los programadores estábamos cubiertos. Metíamos nuestro código que hacía un carrusel, por ejemplo, y listo, ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa con el usuario que quiere trabajar con WordPress y no sabe técnicamente, pues no sabe desarrollar? Bueno, pues para cubrir esta necesidad aparecieron muchísimos maquetadores visuales. Yo aquí te pongo el ejemplo de 3 que son Bakery, WP Bakery,
Divi y Elementor. Son tres muy conocidos, pero me da igual. Vamos a hablar en general de maquetadores visuales, no nos vamos a centrar en ninguno en particular. Y como te decía, lo que hacen es cubrir esta necesidad. Ahora, si empiezas a trabajar con una instalación moderna, reciente de WordPress, verás que sí que tiene un maquetador donde te permite meter diferentes elementos. Pero todavía es verdad que si lo comparamos con alguno de estos, pues hay muchísima distancia. Lo bueno, el voto que tiene el maquetador de WordPress es que, por supuesto, está evolucionando cada vez más y a nivel técnico, a nivel optimización, es el mejor. Eso sí. Lo único que, claro, pues en cuanto a elementos, a componentes disponibles, pues va un poquito por detrás. Pero bueno, poco a poco porque cada vez va haciendo cosas mucho mejores. Bien, entonces, hablando de estos maquetadores visuales, cubren esta necesidad. Oye, yo no sé código, pero quiero hacer una página web chula. Pues con efectos, con carruseles y con pues un montón de cosas. Vale, pues con estas herramientas lo puedes hacer. Aquí es donde ya tenemos que hablar de pros y contras. Los pros es muy sencillo, maquetar o crear una página web, el contenido de una página web es muy sencillo, añadiendo componentes, como decíamos. Cada maquetador lo llama de una manera. Uno lo llama bloques, otro lo llama widgets, otro lo llama componentes, otro lo llama... Da igual. Al final es que son cositas, elementos que tú puedes meter. Es muy fácil porque al final es utilizar el ratón y configurar. Me lo voy a inventar, me permite configurar el borde, me permite configurar el fondo, meter una imagen o meter un color o incluso me permite hacer un degradado. Bueno, todo lo que te permite hacer, te lo permite hacer a base de clic, a golpe de clic. Entonces es muy fácil. Pero cuidado porque aquí empiezan los contras. Crean muchísima dependencia y meten muchísimo código a tu web. Entonces, si eres una empresa que necesita que tiene muchas visitas, ya sea porque eres una tienda o porque eres un blog enorme, tipo, pues yo que sé, noticias o algo así, prevés que vas a tener muchísimas visitas, es mejor invertir en hacer un buen desarrollo para que luego la optimización sea lo más fina posible y que un servidor con menos recursos sea capaz de absorber todo ese tráfico, que todo lo contrario. Si prevés que vas a tener muchas visitas, es una mala idea utilizar este tipo de maquetadores. Pero porque es normal, estamos metiendo una herramienta enorme dentro de WordPress. Entonces, esa herramienta tiene un coste. Y en este caso no hablo de dinero, que también, sino un coste de carga, un coste de rendimiento, de los recursos que necesita del servidor. ¿Vale? Y la dependencia es que si empiezas a trabajar con él, ya no vas a poder dejar de trabajar con él. O si quieres hacerlo, tendrás que hacer una nueva instalación, porque las páginas que has creado con ese editor no te valen si ahora decides cambiar de editor. Entonces, no es un problema, tú puedes cambiar de editor, pero habrá que volver a empezar, entre comillas, ¿vale? Y después la curva de aprendizaje es difícil. Hay una curva de aprendizaje importante. Es verdad que un pro de los maquetadores es que maquetar es sencillo, vas con el ratón, clic, 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 pero hay que tener una base de conocimientos mínima para que este clic, clic, clic te salga bien. Porque una página web no se ve solo en la pantalla grande de ordenador en la que tú estás trabajando, sino que se tiene que ver bien en la pantalla grande, en una tablet y en un móvil. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Si no tienes esta pequeña base de conocimientos, puedes crear algo que en una vista se ve bien, pero en las otras se descoloca, se rompe, se ve mal. Entonces, bueno, hay que tener ahí un pequeño aprendizaje. Y por otro lado, otro contra que tiene es la configuración. Es verdad que cuando hablábamos de optimización de carga y demás, estas herramientas cada vez van siendo mejores, entonces te permiten configurar lo que quieres utilizar, lo que no quieres utilizar, cuándo lo quieres utilizar. Hay un montón de configuraciones.
¿Qué pasa? Que por norma general lo instalamos, lo dejamos todo por defecto y a trabajar, porque como me ha metido tantos elementos visuales, me ciego con todo eso y no reparo en la parte de configuración, optimización, etc. Solamente caigo en ello cuando 6 meses después, con simplemente 50 visitas en mi web, ¡pum!, se cae el servidor. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues que no hemos hecho una buena configuración. Entonces, eso es otro contra que hay que tener en cuenta. Lo bueno de este punto es que puedes buscar en YouTube o en cualquier sitio cómo configurar tal maquetador. Y seguro, no lo sé, pero seguro que vas a encontrar un montón de tutoriales que te van a ayudar con esto. Así que, las recomendaciones de uso de los maquetadores visuales, que ya tenemos ubicado lo que son. Las recomendaciones son, primero, solo utilizar uno en cada sitio. Y esto necesito mencionarlo porque parece algo obvio, pero me lo he encontrado tantas veces. Me he encontrado tantas veces varios maquetadores instalados en el mismo WordPress, en la misma instalación, que la pregunta era, Dios mío, no sé cómo no ha dejado de funcionar. O sea, el problema no es que vaya lento. El milagro es que vaya. ¿Me explico? Entonces, un solo maquetador por sitio web. Si quieres cambiar de maquetador, habrá que hacer una migración. No tengas instalados los dos, por favor. Segundo, utilizarlo únicamente para páginas estáticas y no maquetar los artículos del blog con este maquetador, este editor. Y te explico por qué. Como hemos dicho antes, estos maquetadores generan una dependencia. ¿Qué es esta dependencia? Pues que todo el contenido tan bonito, tan artístico y tan animado que creamos con ellos, solamente funcionan con ellos. Si lo desinstalamos, no funciona. Entonces, si lo hacemos en una página estática, como por ejemplo, contacto, que tenemos un pequeño texto y un formulario de contacto. Vale. Si lo hacemos en la home, que tenemos 4, 5, 6 secciones, pero no deja de ser una página única donde tenemos varias secciones. Perfecto, no hay problema, porque a la hora de hacer la migración que mencionábamos antes, bueno, pues es la página de contacto, es la página home, es el quiénes somos, imagínate, tenemos ahí un texto, una imagen, un no sé qué, algo sencillito. Vale, lo migramos, lo cambiamos de editor y listo. Pero ahora imagínate que tienes un blog con 538 entradas posicionadas además en los buscadores, en Google, y por el motivo que sea, tienes o quieres cambiar de editor. No vas a poder, porque migrar esas 500 y pico entradas es un castigo. Lo puedes hacer, sí, pero tendrás que hacerlo de forma manual. Entonces, es una liada. Es crearte una dependencia. Entonces, para no crear esta dependencia, la premisa es, puedo utilizar maquetadores visuales en páginas estáticas, pero no en los artículos del blog, ¿vale? Así de simple. Y la última recomendación que tenemos es hacer esta buena configuración que hablábamos antes, que normalmente se nos olvida. Instalamos la herramienta, nos ponemos a cacharrear con cosas visuales, que al final es el objetivo de la herramienta, pero se nos olvida hacer una buena configuración desde el principio. Entonces, te repito otra vez, lo bueno de este punto es que existen un montón de tutoriales, ya sea por escrito o tipo vídeo en YouTube y demás, donde seguramente te ayuden a hacer esta buena configuración. Y ya te digo que la mayoría de los maquetadores traen las opciones para hacer una buena configuración. Así que nada más, todo listo. Como vengo diciendo todos estos días, nos vemos mañana viernes en directo y vamos a ver cómo implementar todo esto que hemos hablado estos días, y cualquier duda que traigas de casa también la vamos a ver. Así que nada más, nos vemos mañana. Chao.